Nacho y el otro no estamos de acuerdo. Pero no sé qué estará pasando, la verdad es que no me meto a sus lives, yo no sé. Y es más, no he tenido tiempo tampoco. Ya. Yo creo que ellos su pecado está mal. Sí, ya. No te mates eso. Déjenlo ahí. Vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar del seguro que le van a poner a Alejo en Estados Unidos. Vamos a poner qué tipo de seguro le vamos a poner a Alejo cuando llegue. Si de pulgas, el de fly. Elisa, gracias. Yo me bajo porque voy llegando a mi trabajo. Gracias. Dale, Luis, puedes salvarme. Igual para todos. Hasta John Freddy se fue. Estábamos hablando de comunicitarios y no sé qué. Pero ya. Oye, que muchos soloístas han salido hoy. Sí, mucho. Han salido muchos soloístas hoy. Mira, desde por la mañana, que bueno, ustedes me escucharon cuando estábamos en el grupo, yo estaba hablando, que me estaba desahogando. Es que de verdad me dio coraje, Pero no sé con quién es el que tenías. Se llama Eduardo Cisneros. Él es el que anoche creo que fue, que nos escribió que hablábamos de Teotoco, y cuando empezamos a hablar de Teotoco, nos sigue diciendo, católicos y qué sé yo. Pues nos hizo 3 videos, básicamente en el perfil de él hay como 4 videos de nosotros de esa noche, y uno de mí y Alejo, que puso la foto de mí y Alejo, de que le respondiéramos algo, pero yo lo bloqueé, de verdad no tengo tiempo, o sea, estoy concentrado en otra cosa, estoy concentrado en hacer contenido para ponerme a desgastarme con ese hombre. Ya tuvimos un problema anteriormente con él. ¿Te acuerdas cuando te conté que yo y Alexis tuvimos una vez un encontronazo con dos evangélicos, o sea, un pastor y una persona que nos bajaron por estar hablando de eso mismo, de Totoco? Uh-huh. A mí, Alexis, él era uno. Claro. Él era uno de esa gente. Pero hay gente que no, pero es que me resulta... No, es que es súper torpe. ¿Sabes cuál fue la pregunta que nos hizo a mí, Alejo? Él nos hizo, ¿en dónde los apóstoles usaron Teotocos para defender a Cristo? Y es como que, ay Dios mío, pero es que... ¿Qué parte del desarrollo teológico no entiende? Mira, hoy... No sé si es que le presté mucha atención a eso hoy, pero mientras yo estaba escuchando... estaba viéndolo, o sea, pasando por los lives así de pasada, escuché como literalmente de los 3 lives escuché a una persona decir, no, pero yo no uso nada de eso, no, yo no creo en nada de eso. Y yo, ay, mi madre, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando hoy? Ay, Dios mío. La verdad que pero sí, es que mira, TikTok está medio loco. No, yo en lo personal en esos temas que la verdad no sé qué ha pasado con Eddie, no tengo idea si han hecho video o no han hecho video. Es que yo no me meto, la verdad, en esa... Yo como no me meto en esas cosas, ni me meto a esos lives, ni nada. Pero tranquilo, Eddie, tranquilízate, no pasa nada. Sí. No sé si es que salió peleando de un live de ellos o algo, pero... Puede ser. Sí, pero la verdad es que yo por lo menos ya me desencanté de eso, ya... Claro. Yo me mantengo al margen porque no estoy de acuerdo ni con un grupo ni con otro, me mantengo a mi margen con mi grupito, me quedo en mi corillito, como digo yo, nos quedamos aquí y nos echamos un par de risas. El padre que no me quiere aceptar se fue sin aceptarme y sin darme la herencia. Sí, se fue John Félix. ¿Qué papel no me quiso dar la herencia? Yo la voy a apoyar. Sí, sí, exacto. Donde hay peleas, ahí él está. Ay, mi madre. Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, hermano, buenas noches, díganme. Tire para adelante. Una pregunta. Pero antes, aclaro, no estoy en contra, simplemente no lo entiendo y no me van a atacar. No me van a atacar. Alejo, una pregunta. Buenas noches, Alejo. ¿Cómo está, Lucendio? Gracias. De lo que está hablando el hermano menor acerca de la Teotocos, mi pregunta es, cuando Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Que le dice a María Magdalena, no me toques, porque no he subido al Padre.
Mi pregunta es, hablando desde la perspectiva humana, ¿María seguía siendo madre de ese Jesús resucitado y glorificado? ¿O la maternidad terminó en la cruz? Si te refieres al término Teotocos, para tocar ese punto, el concilio no lo menciona. Te lo explico, hermanito, mira. Ya eso depende del conocimiento o el concepto ontológico que tú tengas de madre. El concilio no se refiere a esto, porque básicamente lo que estamos hablando aquí es simplemente un marco teológico en el cual se defiende la naturaleza ontológica de Jesús. Y lo único que se dice es que la persona, el bebé que estaba en María, es Dios. Y también lo que se dice es que la persona que nace de María es Dios. Hasta ahí. O sea, ya de ahí no te dice si después de María, si después María continuó siendo madre, si después de la muerte de Jesucristo María sigue siendo madre. No, eso no te lo menciona. Lo único que se menciona es que, de hecho, Teotocos ni siquiera te dice María Madre de Dios, sino María Paridora de Dios. O sea, solamente el concilio solamente se centra en la concepción y el nacimiento, para decir que tanto en la concepción como en el nacimiento, la persona de Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Verdadero hombre y verdadero Dios. Hasta ahí te lo soluciona. De ahí en adelante, todo lo que el católico quiera sacar con respecto a María, el concilio no te da para que tú puedas sacar algún tipo de conclusión con respecto a la crianza, a la muerte y después de la muerte, si es o no es. Bueno, te repito, ya es un concepto tuyo propio o de cualquier persona, de acuerdo al conocimiento metafísico ontológico con respecto a lo que es la maternidad antes y después de la muerte. Para algunas personas o para algunas el vínculo materno termina con la desaparición del cuerpo o de la humanidad. Para otras no, para otras otras posturas dicen que la maternidad trasciende después de la muerte, que porque básicamente es un vínculo no solamente físico, sino que también es un vínculo emocional, ontológico. Entonces, ya esa parte sí ya depende del concepto ontológico que tú tengas, porque no lo puedes desarrollar a partir de lo que es el concilio de Éfeso o del tema o de la definición de lo que fue Teotocos, porque para terminar, Teotocos no habla exclusivamente de que María sea madre de Dios y por eso tenga algún tipo de preeminencia, no. Lo que te dice es que la persona que se engendra en María y la persona que es parida por María es Dios. Por lo tanto, María es paridora de Dios. Eso es todo, hermanito. No te toca ningún otro concepto. Pues vuelvo a decir, no me vayan a atacar, porque yo sí creo. Yo no más que creer, yo estoy convencido de que Jesús era Dios aquí en la tierra. Pero, bueno, este es un análisis personal de acuerdo a las escrituras, ¿va? ¿Cuál sería, Alejo, no sé si está bien, se formule bien mi pregunta, ¿cuál sería lo definiría como Dios a Jesús? Ok. Mira, vas a encontrar textos bíblicos, por ejemplo, porque mira, por ejemplo, te lo explico con Juan, para que es como, el texto esencial para poder entender de lo que lo definiría. Efesios 2. Según Juan 1.1 dice que en el principio el verbo era Dios, perdón, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Cuando te dicen que el verbo era Dios y luego te dicen que ese verbo se hizo carne, no están diciendo que el verbo se metió en carne, sino que el verbo se encarnó. O sea que hay algo que hay en Jesús y que son dos naturalezas, pero que no se pueden separar porque no están divididas. Me hago entender, la persona de Jesús
el ser de Jesús es Dios y es hombre. Entonces no es que qué parte de Jesús es Dios, no, todo Jesús es Dios y todo Jesús es hombre. Son dos naturalezas hipostáticamente que no se pueden mezclar, pero tampoco se pueden dividir. Entonces, Lástima que no está John, porque fíjate, perdón que te interrumpa, pero lástima que ya no está John Félix, porque yo a veces lo escucho y él es muy muy metódico tal vez, o muy profundo para examinar algo. Porque yo te preguntaba, ¿qué parte o qué definiría a Jesús como Dios? Porque si tú me dices, Alejo, de que todo el ser era Dios, eso es lo que te entendí, si me equivoco me corriges. uh-huh. Sí. Entonces, podemos definir. La persona. Es un diálogo. ¿La persona o la carne o la humanidad de Cristo era Dios? No la carne. La persona. La humanidad de Dios. Mira, escucha, mira. Lo que pasa es que tú tienes que entender, o sea, ontológicamente tienes que hacer una división entre lo que son las naturalezas o las hipóstasis, y la persona. Entonces, ¿qué hace a una persona? A una persona la hace la naturaleza. Por ejemplo, nosotros somos personas y somos personas humanas. ¿Por qué? Porque somos únicamente hombres. En Jesucristo hay dos naturalezas. Esas dos naturalezas también hacen a la persona. O sea que la persona está formada por dos hipóstasis que son la divinidad y la humanidad. No la puedes dividir. O sea, tú cometes un error al decir es que la divinidad es una y la naturaleza, la humanidad es otra y van por separado. O yo las puedo separar. No, porque si tú separas las naturalezas, estás desnaturalizando a la persona de Jesús. ¿Pero él cree en eso o no cree? Mi hermano, ¿en qué hermana? Quizá que cree. En Teotocos. No, yo sí creo que más que creer, tal vez no le entiendo todavía. ¿Por qué? Mira, te la voy a poner. ¿Por qué? Alejo, ¿por qué? Creo. Permíteme terminar la idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, si hablamos de persona, bueno, no sé si la comparación o la unión sea correcta, pero si hablamos de persona, estamos hablando también de atributos. Va. Entonces, por eso te preguntaba hace un momento, ¿qué es lo que hace a Jesús Dios? Sus atributos. Por ejemplo, dice que él conocía los pensamientos de las personas, omnisciencia, él era todopoderoso. Entonces, esos atributos divinos vienen de parte de Dios en la persona o en la humanidad de Cristo. En la persona. En la persona de él. En la persona. Entonces, basado en eso, y no estoy atacando, simplemente es un análisis basado en eso, entonces a mí se me hace muy difícil, por eso decía, entender y decir, Madre de Dios. Porque si lo que define a Jesús son sus atributos... Madre de Dios en la segunda... Hermano, te hago una pregunta. Tus atributos, ontológicamente, ¿tus atributos son porque tienes un cuerpo humano o porque eres una persona humana? Porque soy una persona humana. Ok, en este caso, en este caso tienes a una persona humana y tienes a una naturaleza humana y una naturaleza divina en un solo ser, en una sola persona. Por lo tanto, los atributos, aunque no se mezclan, conviven y comparten estas dos naturalezas una misma persona. Entonces, si dos hipóstasis con atributos distintos comparten una misma persona, precisamente eso es lo que hace a Jesucristo Dios, y eso es lo que hace Jesucristo a cualquier otro ser humano. Y por esta razón es que Jesucristo puede cumplir a cabalidad el sacrificio, una vida sin pecado, el sacrificio para el perdón de los pecados y una resurrección. ¿Por qué? Porque precisamente tienes a un ser humano, a una persona divina, a un ser humano y a la naturaleza humana, a la naturaleza divina, unidas en una persona que es lo que hace diferente a Jesús para que él pueda cumplir con el sacrificio
por el perdón de nuestros pecados. Porque si Jesucristo, si tú separas la naturaleza humana de la naturaleza de Jesucristo, entonces estarías diciendo que únicamente la naturaleza humana es la que muere en la cruz. Y estarías desmintiendo textos que dicen, por ejemplo, he aquí estuve en Apocalipsis, he aquí estuve muerto, pero más ahora vivo para siempre, o en textos como en Hebreos donde dice que mataste el autor de la vida. El autor de la vida es Dios o es de la naturaleza o es el cuerpo humano, la naturaleza humana. No, el que experimenta la muerte es la persona del Hijo, y en la persona del Hijo está la divinidad. Al estar la divinidad en la naturaleza del Hijo, en la persona del Hijo, entonces la divinidad experimenta la separación, que es la muerte. La separación, la muerte es simplemente una experiencia, es un estado, es una experiencia donde el hombre experimenta la separación del cuerpo, el alma y el cuerpo, el alma y el espíritu. Dios experimenta esto en la cruz. La respuesta es sí, porque te están diciendo, matasteis al autor de la vida, y el autor de la vida es Dios. Sí. No los puede dividir, o sea, no hay forma de separarlos. ¿Sí me entiende, hermano Misbel? No hay forma de separarlos. Sí, te entiendo. No hay forma, porque si tú lo separas, entonces, ¿murió Dios en la cruz? Sí, murió Dios en la cruz. Hay textos que lo dicen. Al morir Dios en la cruz, quiere decir que, ¿por qué murió Dios en la cruz? Porque la persona del Hijo, que tiene cuerpo humano y naturaleza divina, exacto, esa persona es Dios. Por lo tanto, al tener cuerpo humano y la naturaleza divina en la persona del Hijo, entonces Dios experimenta la muerte en esa persona. Pasa lo mismo en el nacimiento. Entonces pasa lo mismo en el nacimiento. La naturaleza humana y la naturaleza divina, esa misma que experimenta la muerte en la persona del Hijo, es la misma que nace. Entonces, la persona del Hijo, en la persona del Hijo está la naturaleza humana y la naturaleza divina naciendo como Dios, ¿vale? Y está muriendo como Dios en la cruz del Calvario. No se puede dividir. El que nace es Dios, el que muere es Dios, punto. Alejo, una pregunta. Estos son, digamos, análisis o pensamientos hermanito, personales. Y si mi pensamiento es erróneo, por favor, corrígeme. Mi pregunta es, ¿estás de acuerdo conmigo de lo que te decía, va? Jesús con atributos divinos, la omnisciencia, va. ¿A partir de cuándo vienen a manifestarse esos atributos? ¿Los tenía antes del bautismo o en el bautismo Dios? Ay, hermano, ese tema es complejo y lo voy a explicar por qué. ¿Tú crees en la kenosis? ¿O es muy profundo y mejor no nos metemos ahí? Si quieres te llamo y lo tocamos, o si quieres lo tocamos por encima, pero para que lo entiendas. ¿Tú crees en la kenosis? ¿Sabes lo que es la kenosis? ¿Qué es eso? Mira, Efesios 2 habla de que, ¿te acuerdas del texto que dice que siendo igual a Dios, no es, perdón, siendo forma de Dios, no escatimó el ser igual? Sí, exactamente. ¿De qué se despoja? ¿De los atributos de la divinidad? De la gloria. ¿O de la naturaleza? Escucha. ¿Por qué crees tú que Jesucristo le dice, ahora pues glorifícame en ti? Y dice como que hay un regreso o hay una devolución de la gloria de Jesús que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. ¿Por qué crees que Jesucristo dice eso? Glorifícame en ti, y hay una devolución de gloria que él tuvo con y devuélveme la gloria que teníamos antes. Exactamente. Entonces, escucha esto. Te saludan abajo, la kenosis. Bendiciones. ¿Quién me saluda? No sé quién. ¿Qué? ¿No sabes quién es el perfil? No veo el comentario. Ahí está. Igual, muchas gracias, hermanito. Dios lo bendiga. Entonces, mira, se ríe. Mira, tú sabes, o sea, hay gente que dice que de hecho Jesucristo